Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a todos. El día de hoy tenemos un invitado especial, tenemos al doctor Juan Carlos Cisneros Lesser. Eh, Bienvenido, doctor. El día de hoy vamos a platicar acerca de la presbivestibulopatía con tres casos clínicos y el abordaje multidisciplinario. Eh, Vamos a platicar acerca de este tema tan interesante. Y bueno, el doctor Juan Carlos Cisneros es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle. Es otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello por el Instituto Nacional de Rehabilitación. También otólogo y neurotólogo y cirugía de base de cráneo lateral en el Hospital de Sao Paulo, Brasil, así como doctor en Ciencias de la Salud por la Universidad de Sao Paulo y adscrito del 2012 a 2022 al Servicio de Audición y Equilibrio del Instituto Nacional de Rehabilitación. Su práctica privada actualmente es en la clínica Otorrino 360 del Hospital Ángeles Pedregal, y actualmente el doctor también es miembro del Comité Académico del Colegio Mexicano de Otología, Neurotología y Cirugía de Base de Cráneo desde el 2017 a la fecha, y cirujano del Grupo de Implante Coclear Escuchar Sin Fronteras de Fundación Grupo México. Bienvenido, doctor. No, hombre, muchísimas gracias. Y primero, bueno, agradecer al Colegio de Otorrinolaringólogos del Estado de Jalisco por invitarme a dar esta plática, a usted, doctora Salinas, por la presentación y a Schwabe Pharma por invitarme a darles este tema. Me voy a permitir compartirles pantalla eh, y les voy a platicar un poquito de qué se trata la sesión que vamos a dar. Entonces, bueno, el tema es presbivestibulopatía, casos clínicos. Y los objetivos de esta plática van a ser los siguientes: comentar sobre la fisiopatología y prevalencia de la presbivestibulopatía, el vértigo, el riesgo de caída en el adulto mayor y su impacto en los sistemas de salud, hablar sobre la biomecánica de la marcha normal y cómo se afecta en el adulto mayor, mostrar una guía de ejercicios que les pueda ayudar a ustedes a brindarles mucha más fuerza en la marcha a los adultos mayores que atiendan y disminuir el riesgo de caídas, y hablar sobre el impacto de un fármaco que es el LGB761 en los trastornos del equilibrio en el adulto mayor junto a algunos otros medicamentos, y presentar casos clínicos de presbivestibulopatía que tuvieron un manejo multidisciplinario, como lo van a ver más adelante, y cómo evolucionaron los mismos. Comenzando con esto, al hablar de presbivestibulopatía, una de las únicas encuestas que hay en México que están bien descritas es la del ENADID en 2018, que fue generada por el INEGI, donde se vio que en México hay 15.4 millones de mayores de 60 años, que son el 12.3% de la población. Y sabemos que los síntomas vestibulares en el adulto mayor, los más comunes son el mareo, la inestabilidad, el desequilibrio o el vértigo como tal, tienen una prevalencia del 20 al 30% en mayores de 65 años, pero hasta un 50% en mayores de 85 años, de manera que esto se vuelve un problema de salud pública importante. Del 2001 al 2004 en los Estados Unidos, por mostrarles otro poco de estadísticas, se hizo este estudio en el cual se valoró la prevalencia de disfunción vestibular evaluada por la prueba de Romberg modificado, con los ojos cerrados. Y se vio que la población de mayor de 40 años, en un 30% de los mayores de 40 años, habían alteraciones al cerrar los ojos en la prueba de Romberg, pero hasta en el 85% de los mayores de 80 años. Y desde entonces se empezó a hablar del término que en aquel entonces se conocía como presbiestasia, que era mencionado como la disminución progresiva de la función vestibular relacionada a procesos degenerativos propios de la edad. Como tal, hoy se acepta esa definición también para la presbivestibulopatía, pero vamos a ver que la misma ahora ya tiene una serie de criterios definidos por la Sociedad Barani después de 2019. ¿O quiénes atienden a los adultos mayores que tienen este problema? Pues sobre todo audiólogos, otoneurólogos, los otorrinos, neurotólogos, neurólogos, evidentemente los geriatras, pero también vamos a ver la importancia del urgenciólogo, el internista, el médico general y el médico familiar en la atención de este tipo de pacientes, que mayormente debe de ser multidisciplinaria. Esta diapositiva la tomo directamente del artículo de Yamir Agrawal, que fue
el artículo en el que ya la Sociedad Varani define los criterios diagnósticos para hablar de presbivestibulopatía, por eso se los presento así en inglés, como está tomado el artículo. Entonces, ¿cuáles son estos criterios? Primero, saber que se deben de cumplir de la A a la D, y esto es tener un síndrome vestibular crónico que al menos tenga 3 meses de duración, con al menos 2 de los siguientes: inestabilidad, ¿ok? O desequilibrio, alteraciones en la marcha, mareo crónico o caídas frecuentes. En segundo término, tener una hipofunción vestibular bilateral periférica que sea leve y que esté documentada por al menos una de las siguientes formas: alteraciones en el reflejo vestíbulo ocular medidos por prueba de videoimpulso cefálico, que sean bilaterales; alteraciones en el reflejo vestíbulo ocular que sean evaluados por medio de prueba de silla rotatoria, que es poco común en nuestro país; y respuestas calóricas reducidas, cosa que vemos con mucha facilidad, por ejemplo, en una BNG o una ENG, con estos criterios: una edad mayor de 60 años y que no tengamos otro origen o factor causal determinante para el mareo del paciente. Pero hablando de presbivestibulopatía y a diferencia de presbiestasia, no solo estamos hablando de problemas en el sistema vestibular, realmente son 3 sistemas los que están afectados, los 3 sistemas que nuestros pacientes controlan el equilibrio y en nosotros también: el vestibular, el visual y el propioceptivo. Hablemos primero de la afección vestibular. Hay ya documentación histológica de cómo se van deteriorando las células ciliadas tanto en las cristas ampulares como en las máculas utricular y sacular, y en las poblaciones celulares de los ganglios de Scarpa y las aferentes de los núcleos vestibulares, todo esto en relación a la edad. Recordemos que nuestras aferencias laberínticas coordinan el reflejo vestíbulo ocular y el reflejo vestíbulo espinal, que a su vez van a coordinar el movimiento de ojos, cabeza y postura. Y que cuando tengo alteraciones laberínticas voy a tener alteraciones en el reflejo vestíbulo ocular con nistagmo y en el reflejo vestíbulo espinal principalmente con lateropulsión, mareo o inestabilidad postural. Algo que ha sido documentado es el deterioro en el reflejo vestíbulo ocular en altas frecuencias y en la función otolítica en el paciente añoso. Esto mayormente se ve en el canal semicircular horizontal, y no es porque antes la mayoría de los estudios que evaluaban esto se hacían con pruebas de silla rotatoria. Hoy por hoy, gracias a la prueba de videoimpulso cefálico, podemos evaluar todos los canales semicirculares de manera independiente, y de la misma manera podemos evaluar con pruebas térmicas un oído y el otro oído, y se ha visto que realmente sí es el canal semicircular horizontal el que está más afectado en las poblaciones añosas. En cuanto a los potenciales evocados miogénicos vestibulares, se ha visto aumento de umbrales, menor amplitud y mayor latencia de N1. ¿Y qué es lo que lleva todo esto como consecuencia? A un peor control postural, y esta es la primera vez que me van a escuchar decir un aumento en el riesgo de caídas. Recordemos que también la población añosa puede haber pasado por cualquiera de estos, ¿no? Sabemos que el vértigo postural paroxístico benigno es más frecuente en este grupo poblacional, que a partir de los 60 años, con cada década de la vida, tenemos un 10% más de posibilidades de tener BPPV. Esto sobre todo en relación con descalcificación y alteraciones del metabolismo del calcio y vitamina D. Que muchos de estos pacientes pudieron haber padecido una laberintitis aguda o una neuronitis vestibular, ahora llamada hipofunción vestibular unilateral aguda. Que algunos de esos pacientes pudieron haber sufrido también de enfermedad de Meniere y tener las secuelas de la misma o padecerla actualmente, que también la dehiscencia de canal semicircular superior aumenta en prevalencia también con la edad, que los pacientes añosos tienen más riesgo de tener fístulas perilinfáticas espontáneas, que los pacientes añosos también, sobre todo de personalidad ansiosa y que ya padecieron vértigo anteriormente, pueden tener mayor prevalencia de mareo postural perceptual persistente, que estos pacientes añosos también pueden padecer de paroxismia vestibular por alguna asa vascular en el ángulo pontocerebeloso, que los pacientes añosos tienen mayor prevalencia de insuficiencia vertebrovascular, y esto sobre todo en relación con estrechamiento de los canales de las arterias vertebrales a nivel de las vértebras cervicales, o también por presentar problemas como un canal cervical estrecho, por ejemplo, y estrechamiento medular, y por otro lado porque son pacientes que probablemente ya tengan mayor degeneración cervical a nivel de esas vértebras y que me puede generar una mayor prevalencia de insuficiencia vertebrovascular. Es importante considerar la hipoacusia súbita también aquí, sobre todo
cuando ésta tiene una etiología vascular que me está afectando la AICA, porque recordemos también que el adulto mayor tiene mucho más incidencia de evento vascular cerebral, de fosa posterior o de circulación posterior, que cuando me afectan la AICA pueden correr con hipoacusia súbita, y cuando hay afección de AICA directamente se afecta la laberíntica también, y por ende vamos a tener síntomas vestibulares. No debemos de confundir las hipoacusias súbitas con los eventos vasculares cerebrales de fosa posterior que estén afectando a la AICA. Y que estos pacientes también tienen una mayor prevalencia de disfunción vestibular bilateral por medicamentos que pudieron haber tomado a lo largo de su vida, porque pudieron haber estado en relación con cisplatino o algún otro quimioterapéutico, por ejemplo, o el uso de algunos diuréticos como furosemida, que eventualmente pueden generar también ototoxicidad, ¿no? Pero esta plática es sobre presbivestibulopatía, entonces continuemos hablando de esto. En cuanto al sistema visual, pues los pacientes añosos, además de que pueden tener cosas muy francas como catarata, glaucoma o retinopatía degenerativa, pues también sabemos que con la edad disminuye la agudeza visual, la percepción de profundidad, el contraste y la visión con poca luz. Que los pacientes añosos tienen dificultad para juzgar distancias, curvas y escalones, lo que los hace propensos a caer. Y que también existe un mayor balanceo en superficies irregulares en los pacientes que tienen una menor agudeza visual y disminución de la percepción del contraste. Es importante mencionar que ha sido bien descrito cómo hay mayor balanceo en pacientes añosos cuando se exponen a panoramas móviles, y por otro lado que el uso de lentes multifocales genera una menor percepción de profundidad. Sobre todo los bifocales y los multifocales progresivos sí, ayudan al paciente a ver mejor en ciertas situaciones, pero favorecen el riesgo de caída, como está mencionado aquí. Y hablando del sistema propioceptivo, pues recordemos que los pacientes añosos también pueden presentar secuelas de artritis reumatoide, de osteoartritis, tal vez ya tener prótesis de cadera o rodilla. Recuerden esto en base a uno de los casos clínicos que les voy a presentar, o alteraciones en columna vertebral como hernias discales, espondilolistesis, espondilitis anquilosante, espondiloartrosis, compresiones radiculares, canal lumbar estrecho, canal cervical estrecho, como ya mencionábamos, o problemas de gifosis, lordosis o escoliosis que van a alterar la función propioceptiva y la percepción propioceptiva que sube a través de cordones posteriores a mis núcleos vestibulares inferiores, y por ende generar una alteración en ese tipo de percepción que genera desequilibrio. Y por otro lado, los pacientes añosos tienen más posibilidad de tener neuropatías periféricas, sea por diabetes, tal vez haber recibido quimioterapéuticos, enfermedad renal crónica, y bueno, la marcha del adulto mayor, que es un tema en sí mismo y por eso vamos a hablar de él. Todo esto también genera un aumento en el riesgo de caídas. Ahora, además, hay agravantes en el adulto mayor. Yo no sé cuántas veces ustedes han visto, por ejemplo, pacientes que llegan de la tercera edad y que además de traer tal vez 2 antihipertensivos para tratar de controlar presión, un vasodilatador, y tal vez están además con un beta bloqueador y además tienen un diurético, y son pacientes que, por ejemplo, se quejan de mareo al levantarse, al pararse de la cama, etcétera, y lo que realmente están padeciendo es de hipotensión ortostática. Además, a veces toman benzodiazepinas, hipnóticos, ansiolíticos y antiepilépticos, que muchos de ellos también per se generan mareo. Un ejemplo muy importante son todos los pacientes que toman lírica por dolor neuropático, por ejemplo, o algunos otros anticonvulsivantes, ¿no? Entonces, pregabalina, gabapentina, y que uno de los efectos adversos comunes de estos medicamentos es mareo. Muchos de estos pacientes también tienen factores cardiovasculares que están afectando, como hipotensión ortostática, como ya mencioné propiamente, pero tal vez en relación a falla cardíaca congestiva o insuficiencia cardíaca, arritmias que no permiten que el paciente compense bien los cambios posturales, patología valvular. Esto es muy importante porque recuerden que, por ejemplo, un paciente que está aventando trombos por un problema valvular puede estar teniendo de manera recurrente ataques isquémicos transitorios y estos manifestarse como periodos de vértigo. Entonces tenemos que estar siempre atentos a este tipo de cosas. Alteraciones del tono vagal o la misma dislipidemia que puede llevar a arteriosclerosis, etcétera, que me pueden afectar también la circulación posterior. Estas, en general, las relacionadas a factores cardiovasculares se manifiestan más como síncope o presíncope,
Y como les mencionaba antes, es común que estos grupos etarios tengan deficiencias de vitamina D y calcio, que se relacionan a aumento del BPPB, por ejemplo, que además padezcan de problemas de movimiento como Parkinson, degeneración cerebelosa propia de la edad, o les mencionaba hace rato los ataques isquémicos transitorios. Vean esto que es interesante, esto es de un artículo del 2020 del Neurotology, vértigo y mareo en la sala de urgencias, y vean que los pacientes que llegan a sala de urgencias, en general, como siempre, el diagnóstico número 1 va a ser BPPB, pero los eventos cardiovasculares y eventos cerebrovasculares en conjunto van a tomar un volumen mucho mayor que el mismo BPPB y sin duda mayor que las otras causas de vértigo que llegan a urgencias, como la neuronitis vestibular, la migraña vestibular, la enfermedad de Meniere, intoxicaciones, alteraciones metabólicas, por ejemplo, hipoglicemia, entre algunas otras cosas o desórdenes funcionales. Y que el 58% de los pacientes que acuden por vértigo urgencia son mayores de 65 años de edad. Entonces les dejo esta diapositiva para siempre tener presente que este grupo etario tiene este tipo de riesgos de eventos cardiovasculares y cerebrovasculares y que tenemos que siempre estar alertas a poder descartar esto. Bueno, entonces si nuestros pacientes añosos tienen presbivestibulopatía, hipotensión ortostática, neurodegeneración, factores vasculares que alteran esto y la circulación cerebral y deterioro cognitivo, todo esto aumenta además el riesgo de demencia, de caídas y accidentes graves y genera deterioro en la calidad de vida. Los pacientes con cierta demencia, antecedentes de vértigo, siempre van a tener mayor grado de ansiedad, depresión, inclusive pánico, y pueden tener mareo postural perceptual persistente. Si a esto sumamos presbivestibulopatía, con deterioro del tema propioceptivo, visual y vestibular, vamos a tener a pacientes con inestabilidad crónica sin vértigo y mareo crónico que van a tener un mayor aislamiento social. Y el aislamiento social per se va a llevar a empeoramiento cognitivo. Hablando ahora sobre la marcha del adulto mayor. El adulto mayor tiene una disminución de la velocidad de la marcha, disminución de la longitud del paso, de la cadencia y del ángulo del pie con el suelo por alteración de los músculos tibiales anteriores, a su vez también de la altura de paso por problemas en cuádriceps y otras cosas que ahora vamos a ver. Prolongan la fase bipodal, reducen el tiempo de balanceo y apoyo y en general empiezan a tener una marcha cuidadosa. Y la marcha cuidadosa es una de las principales causas de caída. Recordemos que en cuanto a las caídas, estas van a tener lesiones asociadas que hasta en el 15% de las ocasiones van a ser mayores. Esto evidentemente hablando sobre todo de adultos mayores. 62% de las heridas no fatales en sala de urgencias son en mayores de 65 años y las caídas son la segunda causa de lesión cerebral en el adulto mayor con altos costos en sector salud. 1 de cada 3 personas mayores va a sufrir 1 o más caídas cada año. Hubo una encuesta en México que fue realizada por el SABE Yucatán en 2015 en el estado de Yucatán, que fue el proyecto Encuesta Salud, Bienestar y Envejecimiento, en el cual se vio que las caídas en adultos mayores en México tienen una prevalencia de 31.2%, que tiene una tendencia a incrementarse con la edad, que 65% de los adultos mayores que viven en la comunidad libremente, digamos, tienen al menos una caída al año, el 40% de los que viven en una unidad geriátrica de larga estancia y el 20% de los adultos mayores que están hospitalizados tienden a caer. Las caídas, repito, son la causa número 1 de muerte accidental en pacientes mayores de 65 años, dato importante. ¿Cómo debemos interrogar al adulto mayor? ¿Qué es lo que queremos saber cuando llega un adulto mayor con nosotros con este tipo de quejas? Bueno, los síntomas comunes de presbivestibulopatía, antes presbiestasia, son el desequilibrio, la inestabilidad, el mareo o la sensación de cabeza vacío flotante, exceso de balanceo o lateropulsión. Esto tiende a ser menor en la mañana, tiende a empeorar a lo largo del día. Es importante buscar intencionadamente que el paciente no tenga síntomas más bien relacionados a síncope o presíncope, que nos apuntan más bien a causas cardiovasculares. Hay que preguntar sobre aterosclerosis, cirugía cardíaco-valvular, dislipidemia, falla cardíaca, y muchos de estos pacientes lo que sienten es más bien mareo. La hipotensión ortostática es algo que tenemos que buscar, revisar sobre todo polifarmacia antihipertensiva y antiarrítmica. A veces llegan pacientes
que están tomando a veces 3 antiarrítmicos o hasta 4, y ahora hay preparados farmacológicos. Les voy a poner un ejemplo, uno que se llama el Metectri, que trae 3 antihipertensivos juntos ya de base, y a veces el paciente está tomando esto y demás, ¿no? Y sí, son pacientes que se levantan, se marean, se levantan de la silla, se marean, y esto aumenta el riesgo de caída. Pacientes que tuvieron en su vida un antecedente de vértigo de más de 24 horas, esto nos debe de alertar, porque tenemos la posibilidad de que hayan tenido una hipofunción vestibular unilateral, que en ese entonces tal vez medio se compensó o quedó mal compensada, que a lo largo de su vida ya no les dio más problemas, pero ahora que tienen presbivestibulopatía se vuelve a manifestar. Síntomas otológicos acompañantes como acúfeno, hipoacusia, otalgia o otorrea nos deben de alarmar, sobre todo, por ejemplo, el acúfeno unilateral, que siempre nos debe de obligar a hacer una resonancia magnética, por ejemplo, ¿no? De la misma manera, asimetrías audiométricas entre un oído y el otro en más de 3 frecuencias nos deben de hacer buscar otra cosa que se vuelve más frecuente con la edad, como son los schwannomas. Alteraciones visuales y osteoarticulares es algo que tenemos que evaluar. Y estas 3 preguntas son básicas. ¿Ha tenido caídas en los últimos 3 años? ¿Se siente desbalanceado al estar de pie o caminar? ¿Tiene miedo de caer? Cualquier respuesta positiva a una de estas 3 me debe de poner en alerta de que es un paciente con alto riesgo de caída. En cuanto al examen físico, debemos hacer un examen completo en los adultos mayores, hacer diapasones. Muchos de ellos tienen pérdidas sensoriales o tienen pérdidas conductivas y no lo saben tampoco y no están manejados con esto. Otoscopía y otoscopía neumática, sobre todo para valorar posibilidad de fístulas o síndromes de tercera ventana. Hacer prueba de Fukuda cuando sea posible, y las marchas son muy útiles, sobre todo la marcha en tándem y el Babinski-Weil, que nos pueden orientar a una lateropulsión franca en algunos pacientes. Valorar la dinámica de la marcha, valorar estos pasitos cortos, poco levantamiento del pie, pacientes que vienen con nosotros con bastón. Una cosa muy interesante que pueden ustedes hacer por el paciente es enseñarles a usar el bastón. La mayoría de los adultos mayores que entran a mi consultorio con bastón no saben utilizarlo de manera correcta. Hacer prueba de Romberg sensibilizado, esto es muy importante para ver qué tanta dependencia visual hay a veces. Pedir al paciente que de estar sentado se pare, de estar recostado se pare para valorar hipotensión ortostática, valorar los movimientos oculares, ver que no haya problemas oculares muy evidentes también como catarata que estén alterando la parte visual. Y cuando posible, valorar agudeza visual, ¿no? Entonces, evaluar catarata, que haya cica, que haya pterigiones, por ejemplo, que me estén alterando mucho la visión del paciente, y cuando necesario, interconsultar al oftalmólogo. Hacer prueba de impulso cefálico y Dix-Hallpike. Muchos de los adultos mayores traen un BPPV y eso es lo que los está teniendo con problemas, y eso se puede corregir, ¿no? La corrección del BPPV en el adulto mayor con problemas de columna, pues a veces es un poco más compleja, pero es factible hacerla. Valorar dismetrías, disdiadococinesias, otros nervios craneanos, y en base a nuestros hallazgos considerar el análisis con pruebas un poco más profundas, como un videofrenzel, una BNG, BHIT, BEMS, posturografía dinámica, silla rotatoria o resonancia cuando sea necesario, y como lo vamos a ver más adelante. Ahora, esta prueba es de mucha importancia, me gustaría que la vean, se llama prueba cronometreada Up and Go, y me evalúa la movilidad, el balance, la marcha y el giro. Son 10 pasos que tiene que dar el paciente, no necesitamos más que una silla y una marca, a 3 metros, que el paciente se levante, vamos a empezar a cronometrear, camine hacia la marca, dé la vuelta, regrese y se siente. Un paciente que pueda hacer un up and go en 11 a 20 segundos está bien. Un paciente que lo hace en más de 30 segundos tiene alto riesgo de caída, y es una prueba súper sencilla, no nos toma nada en el consultorio. Hablando de la dinámica de la marcha, solo quiero que recuerden que la marcha tiene una fase de apoyo y una fase de oscilación, que la fase de apoyo cuenta con 5 etapas, que la fase de oscilación cuenta con 3 etapas, y que participan diversos grupos musculares en estas etapas. En el caso de la fase de apoyo, muy importante es el tibial anterior, extensores largos de los dedos, peroneos, cuádriceps, glúteos, sóleo, los tibiales posteriores también, gemelos, etcétera. Y en la fase de oscilación, mayormente el flexor propio del primer dedo, tibial anterior, flexores dorsales y cuádriceps.
y que el adulto mayor tiene menor masa muscular en todos estos grupos musculares, que puede tener también alteraciones del metabolismo óseo que no permitan un adecuado movimiento, una adecuada locomoción y menores arcos de movimiento también por degeneración articular propia de la edad. Muy bien, entonces, ¿qué ejercicios podemos hacer en nuestros pacientes para fortalecer todos estos grupos musculares? Bueno, hay ejercicios sentados y hay ejercicios que podemos hacer de pie. Entonces, del lado izquierdo les muestro los ejercicios para reforzar tibiales anteriores, mientras que del lado derecho estamos viendo a una paciente adulto mayor haciendo sentadillas con una silla. Es muy importante que todos estos ejercicios le pidan al paciente que los haga siempre con tenis, en una superficie alfombrada, y vean que estamos utilizando como soporte algo que tenga 4 patas, una silla básicamente, ¿no? Y esto le ayuda mucho. Ahí veíamos a la otra paciente haciendo trabajo de abducción pélvica, y también los podemos trabajar con polainas o con resistencias elásticas, de manera que el paciente vaya generando un mejor esfuerzo. Este tipo de ejercicios los podemos nosotros coordinar y dejar a casa para hacer en ciertos adultos mayores, pero también es muy importante que siempre consideremos el apoyo con el terapeuta o fisioterapeuta y el apoyo con servicios de rehabilitación que nos puedan llevar al paciente de manera adecuada a fortalecer todos estos grupos musculares. ¿Ok? Vean ahí a la paciente de pie trabajando los tibiales anteriores también, o aquí el paciente sentado trabajando los cuádriceps. Del mismo modo, es muy importante considerar que a veces hay entrenamientos mucho más dirigidos. Aquí este es un paciente con secuelas de evento vascular cerebral de fosa posterior, que vean que una de las primeras cosas que se trabaja con él es ponerlo en tándem y tratar de que guarde el equilibrio de manera adecuada con los ojos abiertos. Eventualmente también lo podemos poner a entrenar, a hacer una marcha en tándem con ojos abiertos. Siempre esto hay que hacerlo con apoyo, ¿no? Y después de esto, poner al paciente en circuitos de marcha, por ejemplo, para subir escalones, bajar escalones o pasar algunos obstáculos fáciles. Y todo este tipo de rehabilitación va a ser valiosísima para los adultos mayores, para que empiecen a ganar de nuevo fortaleza y seguridad sobre todo, y que no tengan esta marcha tan cautelosa. Entonces, subir, bajar escalones de atrás para adelante, esto es muy importante, y también hacerlo de manera lateral, de lateral a lateral, con escalones bajos, y eventualmente poner escalones un tanto más retadores. Entonces, vean cómo ahora el paciente se pasa al otro lado del escalón para hacer subidas laterales en el mismo, ¿no? Entonces, todo esto va a ser de mucho valor para evitar riesgo de caída en el adulto mayor. Otra cosa que podemos hacer ya son ejercicios un poquito más complejos para rehabilitación del reflejo vestíbulo ocular, como estas marchas laterales, además con un objeto distractor en las manos, y a veces pidiéndole al paciente que mantenga la mirada fija al frente o en el objeto distractor que pase de mano a mano. Del mismo modo, podemos pedir al paciente hacer lanzamientos hacia arriba y hacia abajo. Esto me trabaja muy bien el reflejo vestíbulo ocular, pero no es algo que puedo hacer, por ejemplo, en pacientes que tengan mucha retropulsión, por ejemplo, en una prueba de Romberg, porque se pueden caer hacia atrás. Hacer sentadillas utilizando el objeto también de la misma manera, y estirando y retrayendo, y dar caminatas hacia adelante y hacia atrás, pero evidentemente tenemos que evaluar a los pacientes que sí pueden hacer este tipo de ejercicios solos y a cuáles no. Por otro lado, el trabajo de entrenamiento de marcha en circuitos es muy valioso también. Esto lo podemos hacer en circuitos de marcha. Vean aquí, por ejemplo, un paciente de la tercera edad, además con enfermedad de Parkinson. Vean esos pasitos cortos que él tiene, pero el trabajo constante en dinámica de pasos laterales, esquivar obstáculos y todo esto es algo que nos ayuda de manera muy importante también a ampliar la longitud del paso, y a veces dar circuitos de marcha un poquito más complejos como estos, que nos ayuden en el adulto mayor a que gane, repito, mayor fuerza en grupos musculares y sobre todo mayor seguridad en su día a día.
En cuanto al manejo médico, vamos a hablar ahora un poco de los medicamentos. Pues el tratamiento de los diferentes tipos de vértigo y del diferente tipo de mareo va a ser dependiente de la causa, como sabemos. En los adultos mayores es muy importante suprimir los síntomas agudos de un vértigo a brevedad, sobre todo para que no desarrollen inseguridad y mayor posibilidad de mareo postural perceptual persistente, que es algo mucho más frecuente en el adulto mayor. Entre más medicamentos frenadores laberínticos utilicemos, más va a tardar en aparecer la compensación después de un problema agudo y por tanto la curación del mareo. Entonces es importante siempre limitar el uso de frenadores laberínticos y sobre todo en el adulto mayor favorecer otro tipo de fármacos, sobre todo vasodilatadores, GABAérgicos, entre otras cosas como ahorita vamos a ver que pueden ser de utilidad. Importante siempre considerar ajustes en polifarmacia, evaluación oftalmológica y ortopédica, ejercicio y rehabilitación que van a ser base y medidas preventivas, por ejemplo, que siempre que el paciente se vaya a levantar en la noche al baño, tenga una luz indicadora, ajustar superficies en casa, hablar con la familia para entrenar bastón, andadera y que haya, por ejemplo, andadores en las escaleras y este tipo de cosas en la casa que se puedan instalar y que le ayuden al adulto. En azul les pongo los medicamentos más utilizados en el adulto mayor, los que más vemos en la consulta que los adultos mayores ya han tomado o están tomando y que nosotros también podemos recetar con una frecuencia y que nos van a ayudar. Dentro del manejo médico para el vértigo sabemos que tenemos antihistamínicos como el dimenhidrinato, la difenidramina, la hidroxicina, que tiene un efecto sedante y que no se los recomiendo en adultos mayores. Medicamentos que actúan en receptores de histamina. Yo no sé cuántas veces ustedes han visto pacientes que llevan meses o a veces años tomando difenidol y es el difenidol la causa de la inestabilidad crónica. Por ejemplo, la betahistina, que es un inhibidor débil de la función de los núcleos vestibulares, muy útil sobre todo en enfermedad de Meniere, GABAérgicos o nootrópicos como el piracetam, bloqueadores de canales de calcio con efecto vasodilatador para mejorar la circulación cerebral como la sinaricina o la flunaricina, muy utilizada sobre todo en migraña vestibular. Hemorreológicos, aquí entra el ginkgo biloba, por ejemplo, como un medicamento hemorreológico, el piracetam también. Antiagregantes plaquetarios como la aspirina, el piracetam, el mismo ginkgo tiene un efecto antiagregante. Benzodiazepinas muy comunes en el adulto mayor que las utilizan sobre todo para conciliar el sueño. Recuerden que dosis altas de alprazolam o diazepam tienen una función de frenador laberíntico y pueden tener al paciente con inestabilidad. Y muchos adultos mayores están tomando diuréticos a veces para controlar presión, pero con esta diapositiva me refiero más al uso de diuréticos en enfermedad de Meniere, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar rápidamente de los efectos benéficos directos del EGB761 en el sistema nervioso central y sobre todo su efecto en adultos mayores y después vamos a pasar a la parte medular de la plática que son los casos clínicos. Entonces sabemos que el EGB761 genera protección vascular. Perdón, incrementa la microcirculación, reduce la formación de placas ateroscleróticas, mejora la flexibilidad de eritrocitos, de ahí el efecto hemorreológico, y genera una menor viscosidad de la sangre con mejor circulación. Favorece la neuroplasticidad, incrementando además neurotransmisores como dopamina, acetilcolina, mejorando el suministro de glucosa y oxígeno al cerebro y a las neuronas e induciendo nuevas uniones neuronales. También favorece el sistema colinérgico y la señalización de glutamato. Estudios han demostrado que genera protección mitocondrial, eliminando radicales libres a nivel cerebral, protegiendo al cerebro y a las neuronas de isquemia e hipoxia, y además reduce la producción de beta-amiloide, muy en relación con el tema de Alzheimer, ¿no? En este grupo etario. Estos estudios que les menciono así con mucha brevedad han mostrado que el EGB761, extracto de ginkgo biloba 761, tiene un efecto vasoregulador, promueve mejor circulación. Hay estudios en modelo animal y humano que muestran que el ginkgo biloba mejora el flujo sanguíneo a piel, corazón y cerebro, y que por otro lado disminuye la agregación plaquetaria, la degranulación de neutrófilos y la producción de radicales libres, protegiendo contra el daño cerebral por hipoxia. Tiene una actividad antioxidante muy franca, quelando radicales libres, restaura deficiencias en sistemas de neurotransmisión relacionados a la edad, mejora plasticidad neuronal y tiene un efecto antiinflamatorio al inhibir mayormente a interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa.
Todo esto es especialmente valioso en el adulto mayor y la mayoría de estos estudios que les muestro han sido trabajados en adultos mayores, sobre todo en relación a demencias, ¿ok? Pero a la vez, si nosotros vemos, pues estos mecanismos pueden mejorar el vértigo y favorecer la compensación al prevenir formación de radicales libres, aumentar la circulación en el oído interno, mejorar la salud general del sistema vestibular, sobre todo en células de cristas ampulares y máculas, actuando a nivel central protegiendo neuronas de los ganglios de Scarpa, núcleos vestibulares y vías vestibulares centrales, y favoreciendo nuevas conexiones neuronales. Esto también ha sido benéfico, por ejemplo, en pacientes con acúfeno, que también han demostrado tener un efecto citoprotector a nivel del órgano de Corti, ¿no? Les voy a mostrar 3 estudios rápidamente al respecto de la eficacia del EGB761 en pacientes con vértigo. Es un estudio viejito, es del 2007, pero me gusta porque es un doble ciego, aleatorizado y controlado contra placebo. Entonces, pues es un estudio que tiene buena metodología y que su efecto sigue siendo válido a la fecha para presentarlo. Este muestra 2 estudios sobre apoyo en compensación, un total de 75 pacientes. Se mostró una evidencia positiva de mejoría con dosis tanto de 160 como 240 miligramos al día. Y menciona 2 estudios sobre el efecto en patología vestibular aguda, todos estos controlados contra placebo, doble ciego, 120 pacientes en total, y se vio evidencia positiva de que el EGB apoyaba en la mejoría sintomatológica de los pacientes con patología vestibular aguda con dosis de 160 miligramos al día. Actualmente la recomendación es de 240 miligramos al día en base a estudios más actuales. Este estudio se los presento, me parece interesante, es del 2019 y es un estudio en modelo animal en el cual se demuestra que el extracto de ginkgo biloba mejora la compensación en un modelo animal de rata en el cual se inducía una lesión vestibular aguda por medio de gentamicina. Y lo que se veía es que tomaba mucho menos tiempo llegar a la compensación y al equilibrio en las ratitas cuando estaban utilizando EGB761, sea tiempo después de la lesión o desde el inicio de la lesión y después de la lesión. Ahí evidentemente eran los mejores resultados y se valoraba esto en base al nistagmo que presentaban las ratitas y a la simetría postural, y en los grupos con EGB761 se llegaba mucho más rápido a que tuvieran compensación. Este es un estudio de 2014 sobre la eficacia y tolerabilidad del EGB761 en las demencias. ¿Por qué se los presento? Pues es una revisión sistemática con metaanálisis de ensayos aleatorios controlados con placebo, en los cuales además se evaluó el vértigo como medida secundaria en estos pacientes con demencia, considerando que el vértigo en pacientes con demencia pues, los hace un grupo de pacientes particularmente vulnerables. Entonces, el extracto de ginkgo biloba EGB761 en dosis diarias de 240 miligramos protegió a estos pacientes. ¿Cómo vieron esto? Pues al hacer este modelo de efectos aleatorios, que si ustedes recuerdan, cuando se evalúa un fármaco con un modelo de efectos aleatorios, todo lo que sea negativo me habla de un efecto protector. Y vean que en todos los estudios, en 4 al menos de 5, se ve un efecto protector y que el efecto global en este modelo me menciona que el EGB761 fue protector para el vértigo en pacientes añosos con demencia. Este estudio acerca del extracto de ginkgo biloba estandarizado en el tratamiento de vértigo acúfeno, revisión de la literatura. Es un estudio en el que se hizo una revisión sistemática en PubMed y evaluación de ensayos clínicos aleatorizados controlados con placebo, utilizando términos ginkgo, vértigo y acúfeno. Todos estos debían de ser ensayos clínicos aleatorizados, sin sesgos importantes, que evaluaran algún extracto de ginkgo biloba, no necesariamente el EGB761, que estuviera bien estandarizado y descrito y que el tratamiento durara al menos 12 semanas para manejar acúfeno o vértigo. Voy a mencionar solo la parte relacionada a vértigo, en la cual se encontraron 2 estudios que trataban sobre vértigo y mareo controlados contra placebo, 5 estudios que evaluaban tanto vértigo como acúfeno controlados contra placebo y uno que comparó al EGB761 contra betaistina. Este que está en gris es el único estudio que no utilizaba EGB761 y que utilizaba otro tipo de extracto de ginkgo biloba. 16 de 17 estudios mencionados analizaban el EGB761
Y la verdad es que el único estudio que evaluó el otro tipo de extracto no tuvo resultados positivos. 8 de 9 estudios que evaluaban la eficacia de GB761 para controlar vértigo o mareo tuvieron un efecto positivo estadísticamente significativo. Por último, para dejar de hablar de GB761, les muestro la IPA, digamos, de este fármaco, ¿no? Dictaminada por COFEPRIS, que habla del ginkgo biloba en el tratamiento del vértigo en el adulto mayor, eficacia y seguridad, que muestra que el ginkgo biloba permite la interacción con otros medicamentos sin que exista un efecto adverso, que la polifarmacia del adulto mayor no limita el uso de GB761, que hay consideraciones de contraindicación en pacientes que tuvieron EBC hemorrágico o hemorragia de tubo digestivo o uterina reciente, infarto agudo al miocardio o hipotensión arterial leve a moderada. Entonces, en estos pacientes tenemos que tener cuidado, pero no está limitado su uso, y que aunque sus propiedades hemorreológicas pueden generar consideraciones en pacientes que toman otros antiagregantes como aspirina o clopidogrel o hemorreológicos como pentoxifilina, no hay datos suficientes que contraindiquen el uso conjunto de GB761 con estos otros fármacos en el adulto mayor, y esto que les presento en la diapositiva es dictaminado por COFEPRIS. Vamos a la parte medular de esta plática, que son los casos clínicos. Entonces, les presento un primer caso clínico. Es un paciente de género masculino de 77 años de edad. Hace 3 años tuvo una caída con un traumatismo cráneoencefálico, pérdida del estado de alerta. Tuvo un hematoma subdural con evaluación neurológica y manejo conservador del hematoma, no tuvo que ser drenado ni nada. Hace un año presentó de nuevo 2 caídas en un espacio de 6 meses. En una solo tuvo abrasiones en la cara y en la segunda presentó una fractura nasal no desplazada. Una de estas caídas fue en el campo, la otra fue en casa, y le practicaron una reducción cerrada. Y hasta hace un año él caminaba todos los fines de semana en el campo, pero actualmente por miedo a las caídas se volvió sedentario. Esta es la imagen de este paciente, las abrasiones en aquella evento en el que tuvimos una reducción cerrada, es donde yo conocí al paciente. Esa reducción la hice yo. Era un paciente que venía con un hematoma muy franco, abrasiones, algo de epistaxis, le drené también un hematoma en cul-de-sac, pero optamos por hacer un manejo conservador en el consultorio y no tenía ninguna otra secuela ni ningún otro problema. Al interrogatorio, el paciente tenía visión borrosa de cerca, tenía mareo, inestabilidad y tenía hipoacusia bilateral, y se le olvidaban las cosas más que antes. En el interrogatorio, el paciente me refirió un antecedente de una autoesclerosis derecha. Me dijo que le practicaron una estapedectomía derecha hace 25 años, que tuvo hipoacusia. Y tenía aquí la audiometría que les presento. El paciente me mostraba una hipoacusia de perfil descendente, moderada, severa, mixta, y era usuario de auxiliar auditivo solo en el lado derecho con buena ganancia y confort. Ven que en la audiometría que le hicimos, el paciente además tenía una hipoacusia sensorial también izquierda, de la cual no estaba adaptada con auxiliar auditivo, solo usaba aparato auditivo en el lado derecho, que era en el que él de toda la vida había tenido problemas por la autoesclerosis y era el único que se le había manejado. Inestabilidad crónica. Mareo de segundos de duración al levantarse de la cama o levantarse de una silla, cosa que me sonaba a hipotensión ortostática. Hipertensión arterial desde hace 25 años y actualmente tomaba irbesartán e hidroclorotiazida. Le hicieron una endarterectomía, le pusieron un stent hace 4 años por angina de pecho, y además entonces estaba tomando un hemorreológico, clopidogrel, 75 miligramos al día como antiagregante plaquetario. Tenía glucosa de ayuno alterada, dislipidemia, y tomaba para esto besafibrato y metformina, y tenía una hiperuricemia sin tratamiento actualmente. Entonces, bueno, así son los adultos mayores que siempre uno recibe, ¿no? Con todos estos antecedentes. Y bueno, al examen físico, la otoscopía, pues vi los cambios por una estapectomía derecha, miringoesclerosis en ambos tímpanos, pero nada del otro mundo. La prueba de impulso cefálico tenía sacadas correctivas hacia ambos lados, hablándome de una vestibulopatía bilateral, ¿no? El Romberg tenía lateropulsión indistinta con los ojos abiertos, y cuando cerraba los ojos era una retropulsión inmediata muy franca. En las pruebas monopodálicas las hacía bien el señor con ojos abiertos, de hecho estaba fuerte, no eran posibles con ojos cerrados en ambas, inmediatamente tenía inestabilidad al cerrar los ojos, mostrando mucha dependencia visual. La marcha con base de sustentación amplia, pasos cortitos,
la prueba de tándem con mucha dificultad y el Babinski-Well ya no lo pude valorar. Tenía dificultad también a la lectura de la tabla de Snellen. Y bueno, el manejo inicial con este paciente fue hacer una interconsulta con audiología y otoneurología para que le adaptaran además auxiliar auditivo, del lado izquierdo y estudios vestibulares, VGIT y posturografía, ¿no? Aquí les muestro la posturografía de este paciente. Vean el alto riesgo de caída que tiene este paciente en las pruebas ya con ojos cerrados además y con panorama móvil, ¿no? Interconsultamos a oftalmología para mejorar el tema visual y hacer una evaluación ahí. Interconsultamos a cardio y geriatría para consideraciones sobre polifarmacia y ver si podían reducir o ajustar el manejo antihipertensivo para disminuir la hipotensión ortostática que era franca en el paciente. Le manejé un esquema de ejercicio en casa. Este paciente no lo manejé con rehabilitación. Le mandé esquema de ejercicio a casa como el que les enseñaba yo a ustedes, porque era un cuate fuerte que lo que necesitaba era mejorar seguridad. Primero le pedí que trabajara en casa 2 meses con todos esos ejercicios, luego que empezara a salir de nuevo a caminar al campo acompañado de la familia y eventualmente esto le ayuda muchísimo. Medidas preventivas en casa, luces indicadoras, reducción de superficies irregulares y que le adaptaran barandales en escaleras. ¿Qué fue lo que pasó con las interconsultas? Bueno, pues audiología y otoneurología le adaptó, auxiliar auditivo izquierdo y le calibró el auxiliar auditivo derecho que ya utilizaba. En la prueba de VGIT se vio una ganancia en el borde 0.7 bilateral en los horizontales, con asimetría relativa anterior del 10%, lateral 25% y posterior 4%. Ya simplemente esto me diagnostica los cambios típicos de una presbivestibulopatía. Le ajustaron los ejercicios también para rehabilitación del VOR que yo había dejado. Yo, sobre todo, se quedó trabajando mis ejercicios de rehabilitación de fuerza muscular y le dejaron ejercicios de Cothern y Cooksey por 8 semanas. Que regresara a actividad física progresivamente con medidas de seguridad, como ya lo habíamos dejado antes en la consulta. La interconsulta con oftalmología le diagnosticaron un glaucoma de ángulo abierto. En la campimetría se veía que tenía mucha afección de cuadrante superolateral izquierdo, le dejaron la tanoprosta en gotas y le adaptaron lentes bifocales por presbicia, con las advertencias de cómo utilizar de manera adecuada los bifocales y no se le adaptaron progresivos, que como les digo son más peligrosos. La interconsulta con cardio y geriatría para consideraciones sobre polifarmacia salió bien. El mismo geriatra le agregó piracetam y fue el geriatra el que le dejó al paciente EGB 761, 240 miligramos cada 24 horas por 6 meses y piracetam 800 miligramos cada 12 horas por 6 meses. Le ajustó un poquito la dosis de piracetam, también en base al problema de hiperuricemia, considerando algo de problema renal. Suspendieron la hidroclorotiazida y la metformina porque vieron que el paciente estaba de hecho bien controlado y que no eran necesarios ya. Mantuvieron el irbesartán, ajustando la dosis, mantuvieron el clopidogrel y el bezafibrato. Se le dio un régimen dietético para manejo de glucosa de ayuno alterada y de hiperuricemia, suspendiendo entonces ya estos otros medicamentos. Este es el control a 6 meses posturográfico del paciente, ¿ok? Que realmente tuvo una mejoría muy sustantiva. Todavía no está al 100%, pero es un paciente que ya se siente con mucha más seguridad. Evidentemente el problema vestibular es el que se sigue manifestando, ¿ok? Además por el antecedente de otoesclerosis, que aparentemente era bilateral, solo que solo se trató el oído derecho, pero realmente fue un paciente que mejoró mucho, tanto en lo visual como en lo somatosensorial y que ganó mucha seguridad. Vamos al segundo caso. Paciente de género femenino de 72 años de edad, con inestabilidad de 4 años de evolución, lateropulsión izquierda constante. Vean, esto es bien importante, lateropulsión solo a la izquierda, muy constante desde hace 4 años. Presbiacusia, usuaria de auxiliares auditivos con buena ganancia y confort ya desde hace 4 años. Tiene presbicia o presbiopsia, como la quieran llamar, con uso de lentes bifocales, sobre todo para lectura y visión de televisión. No maneja y es sedentaria. En cuanto a antecedentes personales patológicos, ella tuvo un vértigo de 3 días de evolución a los 38 años de edad, que mejoró después. Entonces, seguramente tuvo una hipofunción vestibular unilateral aguda en ese entonces. No sabemos de qué oído, pero la tuvo, seguramente mejoró y seguramente compensó. Hipertensión arterial sistémica y taquiarritmia desde hace 12 años, para la cual toma un betabloqueador, atenolol, 50 miligramos cada 12 horas y captopril como antihipertensivo, 25 miligramos al día.
Tiene obesidad grado 1 y le hicieron un reemplazo articular de cadera izquierda hace 4 años con sedentarismo después de la cirugía por dolor ocasional relacionado a la actividad. Al examen físico, la otoscopía está normal. La prueba de impulso cefálico me arrojó sacadas correctivas con tracción a la izquierda que eran replicables. Seguramente secuela de esa neuritis vestibular de hace tantos años. El romber con ojos abiertos con tendencia a la izquierda y cerrados con franca lateropulsión izquierda. El Fukuda se iba a la izquierda, el Babinski-Wells se iba a la izquierda. Tenía imposibilidad para hacer pruebas monopodálicas izquierdas o derechas y una marcha en tándem imposible de hacer por limitación de la movilidad en el miembro pélvico izquierdo, el que fue operado de cadera. Dificultad para la abducción de cadera izquierda y escoliosis con elevación de la cadera izquierda. Y aquí les muestro las imágenes de la espalda de esta paciente y vean la elevación de la cadera de un lado y vean esa gifoescoliosis que además, esa gifosis que presenta y esa escoliosis que está muy fácilmente visible en esta paciente. Durante la evaluación, ya con las interconsultas con otoneuro, se le hizo una prueba de videoimpulso cefálico que mostró múltiples sacadas covert en el posterior izquierdo, como las pueden ver acá, ¿ok? Hablándome de patología de nervio vestibular inferior izquierdo, seguramente el responsable de esa neuronitis vestibular de hace muchos años, que ahora, aunque estuvo compensada y no le daba guerra, ahora que hay otros problemas y que ya es más añosa, se vuelve a manifestar como un problema. La BNG con reducción de respuestas calóricas bitérmicas bilateralmente, que me habla de problema de nervio vestibular superior de manera bilateral y que además me habla de presbivestibulopatía. La estabilometría, parte de la posturografía que se hizo en esta paciente también, vean aquí el apoyo con mucho mayor eje posterior derecho, como lo vemos en esta zona, aumento de apoyo en el talón derecho y la paciente mantenía menor apoyo en el pie izquierdo. Y la posturografía con alteración vestibular y propioceptiva muy evidentes, como podemos ver aquí, y además con caídas francas y un problema somatosensorial marcado y un problema vestibular marcado. Lo único que no estaba tan mal era la parte visual. Y vean esto, le mandamos a hacer una placa, una radiografía de cadera a la paciente. Cuando vi esto dije en la torre, tiene la prótesis completamente impactada en el acetábulo, entonces hicimos una interconsulta con ortopedia. Ahí el ortopedista ve la protrusión acetabular, donde la cabeza de la prótesis femoral está protruyendo francamente hacia el interior de la pelvis. Se vio dismetría de caderas con escoliosis secundaria. El ortopedista sugirió a la paciente manejo quirúrgico, el cual la paciente no aceptó. Y entonces lo que se hizo fue lo siguiente: un programa de rehabilitación vestibular de 12 semanas, llevado a cabo por la doctora Ivonne Calderón Leiva en ese entonces. Se le colocó al paciente una plantilla ortopédica que elevaba 2 centímetros, esto por orientación del ortopedista, con elevación plantar de 2 centímetros para mejorar la dismetría de caderas, ejercicios para fortalecimiento de marcha con énfasis en abductores de cadera, entrenamiento para el uso de bastón en mano derecha en ambientes difíciles, y se le dio a la paciente GB761, 240 miligramos cada 24 horas por la mañana, y sinaricina, también para el apoyo, siendo la paciente hipertensa, cada 24 horas por la noche, en apoyo a la rehabilitación vestibular por 6 meses. Nos pareció que era un medicamento adecuado considerando su hipertensión. La paciente tuvo una evolución favorable con mejoría importante en la lateropulsión e inestabilidad, mayor seguridad a la marcha con y sin bastón a 3 meses del inicio del manejo. Y vamos al último caso. Entonces vean ese segundo caso, qué interesante, donde realmente pues, uno pensaría en 1000 problemas vestibulares, la presbivestibulopatía, y tenemos una cadera impactada ahí, ¿no? Entonces, bien, vamos a ver este otro caso, paciente género masculino de 80 años de edad. Inestabilidad desde hace 5 años aproximadamente, desde los 75 años de edad se empezó a sentir inestable. Antes era un cuate muy activo, sensación ocasional de cabeza vacía o flotante, casi diario. Desde hace 3 días, vértigo de segundos de duración al recostarse y girar a la izquierda, ¿no? BPPV probablemente. 4 caídas en los últimos 2 años, esto nos debe de alarmar. Hipoacusia bilateral desde hace 10 años, lentamente progresiva. Él refiere que escucha pero no entiende. Tiene presbicia también con uso de lentes bifocales, sobre todo para lectura y visión de televisión, pero además astigmatismo diagnosticado hace 40 años y presbicia hace 10 años.
En cuanto a antecedentes personales patológicos extras, episodios de BPPV de canal posterior derecho en 2 ocasiones hace 12 años y 8 años, y de un posterior izquierdo hace 2 años que fueron corregidos con maniobras de reposicionamiento y ejercicios en casa. Es diabético tipo 2, controlado con metformina y sitagliptina, obesidad grado 1 y tiene hiperplasia prostática benigna en manejo con tamsulosina. Al examen físico que vemos, una otoscopía normal. La prueba de Dixie-Hallpike tiene un nistagmo horizonto rotatorio en la tracción posterior izquierda. Entonces, bueno, un BPPV posterior izquierdo, le hacemos una maniobra de Epley y corrige. Por suerte, un paciente que no tenía tan mala espalda ni tan mal cuello y nos permitió hacer bien una buena maniobra de Epley. El uso de lentes de videofrencel después de la corrección ya no mostraba ningún nistagmo inducido por cambio postural y nos quedamos tranquilos ahí. Le hice la prueba de Time Up and Go y la hizo en 20 segundos, lo que me habla de un riesgo de caída alto. Diapasones con Riné positivo bilateral, Weber central en las 3 frecuencias, pero el Schwabach acortado, sugiriéndome una hipoacusia sensorial con esos diapasones. Tras corrección del BPPV, optamos por ya no realizar más pruebas y el paciente traía una resonancia de cráneo de un año atrás del neurólogo que no tenía ningún dato importante tampoco. Lo encaminé con otoneurología y le pedí niveles de calcio y vitamina D junto a exámenes generales. En la evaluación audiológica y otoneurológica, la videonistagmografía mostrando reducción de respuestas calóricas bitérmicas bilateral en la BNG, que me hablaban de una presbivestibulopatía. El DHI o Dizziness Handicap Inventory en un promedio de 52 puntos que me hablaba de un paciente que realmente tiene una inestabilidad importante. Vean aquí las caídas en agudos por presbiacusia en el paciente y aquí su posturografía con un problema visual y vestibular un tanto francos, donde me falló en algunas de las pruebas, al menos en las primeras veces que la hacía. El manejo, programa de rehabilitación vestibular de 12 semanas con enfoque en el reflejo vestíbulo ocular. Le dejamos ejercicios de paradigma X1, X2 para trabajar en casa. Se interconsultó con medicina de rehabilitación. A este paciente lo trabajé con rehabilitación y terapeutas en rehabilitación para dar un programa de ejercicio motor para mejorar fuerza, flexibilidad y arcos de movimiento. Los rehabilitadores iban a la casa del paciente 2 veces a la semana y él acudía una vez cada 2 semanas también para hacer circuitos de marcha en un ambiente controlado. Adaptación de auxiliares auditivos de manera bilateral. Le suplementamos vitamina D y calcio para tratar de disminuir los episodios de BPPV recurrente junto a baños de sol, porque además vimos que tenía osteoporosis en una densitometría que le pidió uno de los médicos que lo evaluó. Le dimos EGB 761, 240 miligramos al día y piracetam, 800 miligramos cada 12 horas. Esto indicado también por consulta con el médico geriatra en apoyo a la rehabilitación vestibular por 4 semanas. Y este paciente tuvo una evaluación favorable tras 4 meses con mejoría de la inestabilidad, mejor percepción espacial gracias a los auxiliares auditivos también, mayor seguridad a la marcha y mejoría en la prueba de Time Up and Go a 12 segundos. Conclusiones de esta plática. La presbivestibulopatía genera una disminución importante en la calidad de vida en la tercera edad. Se relaciona directamente con aumento en el riesgo de caída con consecuencias importantes en la salud. La evaluación y manejo deben de ser multidisciplinarios. Son consultas largas, pero hay que dedicarles este tiempo a los pacientes añosos porque se les puede ayudar mucho. El trabajo en la dinámica de la marcha, en la fuerza muscular, la evaluación oftalmológica y la rehabilitación del reflejo vestibulocular son esenciales en este grupo de edad y medicamentos como el EGB 761, los nootrópicos y los vasodilatadores, sea dados juntos en combinación o solos, generan un beneficio evidente en este grupo etario con un perfil de seguridad alto, pudiendo combinarse con otros antivertiginosos, ¿no? De nuevo agradezco la invitación del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello del Estado de Jalisco para permitirme estar con ustedes y agradezco a Schwabe Pharma también la invitación. Espero les haya gustado esta plática. La presbivestibulopatía es un tema grande que debe de involucrar a muchos especialistas en el cual de veras debemos dedicar unos minutos extras en la consulta a estos pacientes. Yo les puedo decir que cada que mi asistente me cita un paciente de más de 75 años, ya sé que la consulta se va a llevar más de 1 hora, ¿no? Les enseño ejercicios, a veces simplemente enseñarles, como les digo, a caminar con el bastón es algo tan valioso.
busquen antecedentes de polifarmacia, es algo que quiero que se queden también, platiquen con el cardiólogo, platiquen con el geriatra, traten de reducir polifarmacia en estos pacientes y les van a ayudar de veras mucho, y apóyense mucho del terapeuta en rehabilitación y evidentemente del otoneurólogo, ¿no? Así es, doctor. Pues otra vez, muchas gracias por parte del colegio, muchas gracias a Schwabe y bueno, nada más hacer ahí un pequeño anuncio. No olviden nuestro próximo congreso, Patologías de la Voz. Todavía están abiertas las inscripciones, quedan pocos cupos, sobre todo para la parte práctica en el taller y bueno, todavía están abiertos. Cualquier cosa, dudas, por favor comunicarse ahí al número del colegio y bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias, doctor.